una rebaja de un 7 a un 5%. Bueno, vamos a la incertidumbre de los mercados internacionales que ha generado la llamada crisis en Grecia, pero para conocer también detalles, puntos de vista analíticos, estamos con el académico de la Escuela de Negocios del IED, Alejandro Urzúa. Profesor, lo primero, bueno, los motivos del presidente griego son obviamente políticos, tiene un gran problema interno, pero además esto es una especulación de los griegos, apostar a que Europa va a tener que ceder en las medidas que le están pidiendo de ajuste, o realmente tiene un propósito de llevar esto a un plebiscito con un resultado relativamente incierto. Independiente de cuáles sean los motivos por los cuales estamos llegando a esta instancia, lo que tiene sorprendido fuertemente a la opinión pública a nivel internacional fue el cambio de discurso que generó efectivamente el primer ministro griego. Hace una semana atrás hablaba que efectivamente era un país que iba a salir de una situación engorrosa, que alababa la gestión que estaba haciendo el resto de la economía de la eurozona para ayudarlo a salir, y sale con esta noticia a 4 días, ¿no es cierto?, en donde efectivamente se dio una respuesta bastante lapidaria en términos de efervescencia social y de descontento generalizado que de alguna manera le ha tocado pagar los platos rotos a este gobierno particular griego. Entonces hay que ver cuáles son. La verdad que es difícil tratar de interpretar doble intenciones, pero lo que sí está poniendo en encrucijada bursátil a la eurozona hace mucho tiempo. Recién también por primera vez Sarkozy hace público que efectivamente hubo instrumental público que fue con dolo modificado por parte de la economía griega para entrar a la eurozona, que en estricto rigor no debería estar porque están pagando los platos rotos muchas otras economías. La verdad es que se empieza a enrarecer el ambiente dentro de la eurozona y efectivamente es porque cuando vino esta baja sostenida de efervescencia y de crisis económica, el complejo escenario dijo, bueno, hoy día la economía, con la estructura que tenemos, la que estamos componiendo esta eurozona, necesitamos que andemos 80. Y la verdad que se había tomado la foto de Grecia para andar a 120 y cuando ya lo llevamos a 70 empezó a tener un problema importante de conducción, claro, lo que gatilló este tema. Y aparte también la comunidad económica tiene que entender que Grecia tiene varias particularidades. La primera es que hay mucha economía entre el compadrazgo, de alguna manera, entre diferentes personas, tiene muy poca transparencia, y también por otro lado es que hay un alto porcentaje de la población está participando activamente como empleado del gobierno. Aproximadamente el 50% de la población griega es, ¿no es cierto?, trabajadora directa del Estado. Entonces, efectivamente, tiene un aparataje estatal que no está acorde con las tendencias actuales del mercado y que requiere, ¿no es cierto?, una modernización, y por lo mismo la Comunidad Económica Europea ha condicionado la entrega de esta información en función de cumplir con ciertos requerimientos para dejar este producto a estándar internacional como lo obliga la economía. Ahora, para ser franco y despejar Grecia, que finalmente no es lo más importante, es más bien lo que genera Grecia, pero Grecia, si se saliera de la zona del euro, ¿tiene alguna chance sola de permitir que se disparen los precios reales, que se ordene su economía por la vía mercado, se devalúa, sus productos son más competitivos? Tampoco es un gran exportador, es más bien turismo, en fin, bueno. ¿Está especulando el presidente Papandreou o realmente tiene una cierta salida, aunque sea sacrificando al resto de Europa? Ya están empezando a surgir voces, inclusive desde Inglaterra, hablando que no sería malo este default, porque de alguna manera es ¿para qué seguir alargando la agonía de un muerto? Porque lo que se espera es que durante estas primeras medidas restrictivas de austeridad, estas nuevas medidas de austeridad que incluyen la baja nuevamente de despido, quitarle a los sindicatos su poder de negociación y una serie de medidas paliativas en términos administrativos, sería simplemente, algunos plantean que siguiera alargando la agonía, porque de alguna manera estos déficits y estos ajustes que están generando de la economía sería simplemente para pagar los intereses solamente de estas nuevas condiciones de deuda. Y efectivamente la gente también que es más conservadora y se ha sentido mucho más golpeada por la instancia de este pseudoengaño que se dio con la economía griega, dicen, bueno, se sinceraría, tendría un efecto positivo en donde este gran fondo de estabilización efectivamente estaría destinado no a un bullying fondo, ¿no es cierto?, como está haciendo hoy día la economía griega. Los bancos directamente. Exacto, sino que ir directamente a economías como Italia, como Irlanda, como España, que efectivamente están apremiadas y con esa inyección de capitales automáticamente ayudarían a reponer las confianzas y aumentar. Después de la decisión de pago, la gente dice, bueno, ¿qué hago? Aquí en este caso desvinculamos
desvinculamos a Grecia, pero el tema es que el concepto que queda en la opinión pública. Dice, bueno, ¿qué pasa? Ahora, cada vez que hay un mal alumno dentro de la clase, ¿lo voy a sacar? Claro. Entonces, efectivamente, yo creo que se resentiría importantemente el euro y, efectivamente, la economía mundial dejaría muy en jaque la credibilidad y la seriedad que tiene la eurozona. Entonces, son temas demasiado engorrosos entre lo político, lo social, lo económico, que hacen que haya, ¿no es cierto?, se transforme en un nido de difícil, ¿no es cierto?, una enfermedad con diagnóstico reservado. Ahora, esta apuesta hacia Grecia costó mucho sacarla, pero porque hay otros países como Italia, incluso quizás más que España en este minuto, que están con serios problemas, y hay otros países más. En lo concreto, supongamos el escenario que sacrifican y pagando cierta credibilidad, pero se afirman en el resto. ¿Cuán dramática es la situación de Italia, España? ¿Se han tendido a estabilizar? ¿Se han sincerado sus crisis? ¿O le falta mucho trabajo a la Unión Europea todavía? A ver, a diferencia de lo que está pasando en Grecia, lo que pasa con Italia, con España, con Irlanda y otra economía, Portugal y otra economía, ¿no es cierto?, de la eurozona, que están en este minuto con dificultades, es que ellos tienen problemas reales, pero problemas reales no por capacidad, sino que efectivamente están con problemas tangibles dentro de su economía, en donde una de las principales ayudas sería la inyección rápida de recursos por parte de la banca. Es difícil decir si con esa plata ¿dónde rentaría más? Yo creo que hoy día el gran jaque y el gran temor que está teniendo la Comunidad Económica Europea, la cosa de ver solamente la cara de la primera ministra alemana, ¿no es cierto?, y el rol que está teniendo Sarkozy y Barroso, en donde están saliendo están siendo muy duros con sus términos, que se van a meter en problemas serios, en donde lamentablemente viene el tema de que se amenaza a que los quintiles más bajos de la población de Grecia van a pagar efectivamente, ¿no es cierto?, los platos rotos, condicionan la entrega de 8.000 millones de euros que venían del aporte que se iba a hacer en mayo, que venía ahora. Entonces se empiezan a generar una serie de cosas y sin ese dinero efectivamente el default estaría en diciembre. Claro. Entonces es difícil. Yo creo que hoy día lo que está apostando tanto Estados Unidos, con el discurso que salió hablando hoy día el gobierno americano, junto con los diferentes esfuerzos que está haciendo tanto Francia como el Fondo Monetario Internacional y el G20 en su contexto general, apunta a poder apalancar esta deuda, quizás empezando ya a conjeturar, quizás cuando estabilicen un poco la economía griega, cuando vean que el riesgo de default se alejaba un poco, que se estabilice y se reactive, ¿no es cierto?, la economía mundial en su todo, decir, bueno, ahora que te cumplí, que te dejé flotando, estás estable, bueno, ahora te saco porque efectivamente no cumples con los ingredientes para pertenecer a nuestro club de las 27 economías europeas más destacadas. O sea, de todas maneras venir una cobra de cuenta. Sí, lugar a duda. Ahora, los coletazos que se están produciendo, uno tiene la sensación que finalmente, a pesar de lo dramático que esto, el problema de Europa es una decisión política. Es decir, hasta dónde están dispuestos los restos de los países europeos a seguir haciendo un sacrificio para salvar a los que están mal. Poniéndolo en el escenario de que decidan hacer ese esfuerzo, lo que también es un costo político interno para cada uno de los gobernantes. ¿Qué viabilidad tiene Europa de remontar en un corto plazo? Yo creo que este tipo de avatares vienen a golpear fuertemente la credibilidad de Europa y vienen a generar un escenario de incertidumbre que no estábamos de alguna manera esperando. De hecho, hay unas características desde la crisis subprime, nos estamos dando cuenta que se están sucediendo con mayor celeridad siempre las crisis. Las crisis son mucho más agudas y también sus rebotes son bastante más rápidos de lo que nosotros pensábamos. Casi un comportamiento bipolar de los mercados. Efectivamente, hoy día tiene un bonito desafío Europa. Sarkozy, ¿no es cierto?, Hankel tiene un bonito desafío de poderlo sacar, pero recién se está hablando que el 2014, 2015 se podría empezar recién a estabilizar el tema económico, y lo que sí requiere señales potentes, contundentes, que no se habían dado hasta recién el miércoles pasado. Nosotros vemos que se vienen arrastrando las decisiones políticas con mucho tiempo. De hecho, venimos hablando hace ya 18 meses, 20 meses de esta crisis, y no hemos sido capaces de ponerle un coto y poner, bueno, ¿sabes?, ocuparnos, es decir, hoy día verdaderamente vamos a poner estas soluciones y vamos a salir adelante con entereza y con convicción. Y un poco lo que se echaba de menos en los mercados, y eso también ha generado que haya tanta volatilidad
volatilidad a nivel de especulación, porque principalmente los mercados no hay que perder de vista, perdón, que la especulación financiera es lo que repercute principalmente en la bolsa. Mayor volatilidad, efectivamente, esta sensación de subida y bajada de la bolsa se va a mover con mayor tiempo. Como para ir cerrando, don Alejandro, Alejandro Ursúa, académico, economista, en el escenario que estamos más o menos conociendo, ¿cómo se aventura este año que viene y cómo nos va a repercutir a nosotros por rebote? ¿Qué va a pasar con nosotros, con América Latina? Mientras no haya desplome, no es tan grave, el desplome abierto probablemente no sea tan así, o todavía hay una posibilidad de algo muy grave en Europa. Yo creo que, personalmente soy más optimista, creo que de alguna manera estos indicadores bursátiles están más o menos lejanos de la economía real, vemos ciertos indicadores bastante optimistas en Estados Unidos de la recuperación, la FED ha decidido mantener tasas, la demanda por otro lado nosotros de materia de nuestro principal insumo como el cobre se ha vuelto a repuntar posteriormente del año nuevo chino y paulatinamente ha ido acercándose cada vez más, ¿no es cierto?, a la barrera de los $4 que los $3.50 que estuvo fuertemente golpeado. Entonces yo creo que se va a mantener. No hay que perder de vista que usted mismo planteó que esto era un problema político y ese problema político se empieza a resolver recién el próximo año, cuando hay elecciones en Alemania, hay elecciones en Francia, hay elecciones en Estados Unidos y eso de alguna manera va a apuntar hacia esa dirección. Yo creo que la economía, de alguna manera uno ve que la economía está bastante sana. La economía chilena está bastante sana, pero no es una economía que esté, ¿no es cierto?, desligada a una economía global. Lo vemos, las fluctuaciones, como lo pagamos semana a semana, el impuesto, ¿no es cierto?, el impuesto específico de los combustibles, con las variaciones. Y se hace... Se cachó un poquito esta mañana. Hoy día no tiene un poquito de respiro. Y se hace, ¿no es cierto?, difícil poder pronosticar. Pero yo creo que vamos a seguir con esta estabilidad por lo menos durante un par de meses más y hoy día el llamado es que Europa no solamente se preocupe, sino que se ocupe de poner medidas efectivamente solventes que den apoyo a las confianzas de los mercados, que es lo que principalmente está golpeando a esta economía. Muchas gracias, don Alejandro. Gracias a ustedes. Alejandro Ursúa, economista, que ha venido a analizar con nosotros lo que está pasando en Europa, sobre todo con el caso griego, presente griego. Me acordé, no sé, del caballo de Troya y esas cosas, y después río Troya. Vamos con una pausa y volvemos.